¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy el maestro Saúl Sánchez y les doy la bienvenida al aula virtual de mi profe en línea. Para los que nos acompañan, si pudieran colocarnos a través del chat de dónde nos están visualizando, me refiero a qué municipio y en qué nivel se encuentran, ¿vale? Para nada más ir para ir conociéndonos un poquito, ¿sí? No sé si todos van en secundaria, van en primaria. A ver, ¿nos pueden compartir en qué nivel se encuentran? Ok, en sexto de primaria, muy bien. Muchas gracias, Renata. Igualmente, Renata, mucho gusto, ¿sí? Los demás, ¿en qué nivel se encuentran? A ver si ahí por ahí nos pueden compartir cómo les ha ido en esta segunda semana de escuela. ¿Les ha ido muy bien? Bueno, eh, voy a comenzar la sesión del día de hoy. Eh, Les comento, esta sesión es acerca de química. A lo mejor si están como en otros niveles, por ejemplo en primaria, ¿sí? No pasa nada, no se me asusten. El tema que vamos a ver el día de hoy pues es bastante amigable, ¿sí? No necesitan conocimiento o tantos conocimientos previos, ¿sí? Y en caso de que a lo mejor no conozcan por completo del tema, aquí lo revisamos, ¿sí? Yo los invito a que se queden, no porque a lo mejor sea una materia de secundaria, signifique que no puedan estar dentro de ella. Yo los invito porque no es que vayamos a aprender solamente acerca del tema en específico que vamos a hablar el día de hoy, sino también acerca de, de cómo, del tema que vamos a desarrollar, cómo nosotros lo podemos visualizar en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, supongo que, o bueno, más bien pregunto, antes de suponer, si algunos de ustedes ha llevado química o ha visto algo de química. ¿Conocen algo de química? Igual les voy a estar habilitando el micrófono a todos, por si se les hace más fácil abrir su micrófono y participar. Me gustaría que pudiéramos participar para que así fuera mucho más fluida la sesión. De igual forma, si a lo mejor les da pena hablar a través del micrófono, pues también los invito a que puedan hablar dentro del chat, ¿sí? Entonces, no sé si algunos de ustedes han visto algo de química o conozca qué es la química antes de comenzar con el tema. ¿Alguien ha visto química? ¿La ha escuchado? ¿Sabe qué es? A ver, los leo, los escucho, ¿vale? Igual si quieren participar a través del micrófono, pueden levantar la manita que está dentro de la aplicación y pues ya les cedemos la palabra, ¿vale? Soy de primaria. Muy bien, Angie, muchas gracias. Nuevamente lanzo la pregunta. ¿Han visto algo de química? Bueno, los que a lo mejor están ahorita en primaria, ¿conocen algo de química? A ver, me gustaría leerlos.
No, ok, Angino dice que no, dice en primaria no. A lo mejor no han visto temas como, bueno, sí han visto temas de, a lo mejor de química, pero quizás no les han enseñado eh, que lo que están revisando quizás en sus clases sea química. Pero yo sé que sí. Por ejemplo, vamos a ver, ¿les han enseñado qué es la fotosíntesis? ¿Alguna vez en la primaria han visto el tema de fotosíntesis? Excelente, muy bien, gracias Renata. Entonces, en este caso, Renata menciona que sí. Yo creo que todos los que hemos pasado por la primaria o inclusive nuevamente en la secundaria cuando llevamos la materia de biología, hemos visto el tema de fotosíntesis. Entonces, ese proceso de fotosíntesis, un proceso que naturalmente hacen las plantas, ahí hay química, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor recuerden que les han mencionado que pues una planta para adquirir su energía pues necesita nutrientes como es el agua, los nutrientes que absorbe perdón, de la tierra y sobre todo pues necesita el sol, ¿no? ¿Y qué hacen las plantas a través de la fotosíntesis, perdón? Pues transforman, a ver, les pregunto a ustedes, ¿saben cuál es la función de la fotosíntesis? ¿O por qué las plantas hacen fotosíntesis? Para crear oxígeno, exactamente, ¿sí? Ellas, ellas a través de absorber, ¿sí? O de comer, vamos a ponerlo en palabras sencillas, de comer el dióxido de carbono que a lo mejor nosotros como seres humanos y otros animales, otros seres vivos que están en el medio ambiente, cuando nosotros liberamos ese dióxido de carbono, las plantas absorben ese dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, hacen un proceso y ese dióxido de carbono lo transforman en oxígeno, ¿sí? Entonces aquí, como mencionaba Renata, pues ya salió un elemento químico que en este caso es el oxígeno, ¿sí? Y ya mencionamos otro que es el dióxido de carbono, muy probablemente lo han escuchado, ¿sí? Y entonces nosotros hacemos el proceso contrario que hacen las plantas. O sea, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahí estamos aplicando química, ¿sí? Eso que se llama esa transformación de dióxido a oxígeno y de oxígeno a dióxido de carbono, se le conocen como reacciones químicas. Entonces todos ustedes están empapados de química, de reacciones químicas, de elementos químicos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que están viendo la pantalla, ¿sí? O sus teléfonos, si lo están viendo a través de un teléfono, una computadora, muy probablemente han escuchado que sus baterías son de litio, ¿sí? Entonces, para que ocurra ese funcionamiento del teléfono, requieren de química, ¿sí? Todos los alimentos que ustedes cocinan requieren de química, ¿vale? Entonces, la química, al igual que las matemáticas, podría decirlo, me atrevería a decirlo, está meramente en todo nuestro entorno, ¿sí? Al igual que las matemáticas. Entonces, el día de hoy lo que vamos a revisar es cómo es que nosotros, o más bien, cómo es que los elementos químicos, como a lo mejor aquí ya mencionaron el oxígeno, puede formar enlaces, ¿sí? O sea, se puede juntar, vamos a llamarlo así, con otros elementos y poder formar ciertas sustancias que nosotros conocemos. Por ejemplo, ¿saben cuáles son los elementos que contiene el agua? ¿Se sabe la fórmula del agua? Yo creo que es la más famosa. Y si igual si no se la saben, pueden decir, no, no me la sé, maestro. Sí, no pasa nada. Aquí H2O, exactamente, ¿sí? Entonces, al parecer, pues sí han visto un poquito de química, sí, sí, eso es ya el conocer
de qué está constituido o qué es lo que contiene una sustancia, ahí ya estamos hablando de química. Entonces, en este caso, tenemos el famosísimo H2O, ¿sí? En este caso, tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno, ¿vale? Y ellos, ¿sí? Se juntan para poder formar, en este caso, el agua, ¿sí? Hay más sustancias, por ejemplo, puede ser el dióxido de carbono, que en este caso tiene oxígeno y carbono, se juntan y podemos crear dióxido de carbono, ¿sí? Por ejemplo, el vinagre, ¿sí? Para poder nosotros crear vinagre necesitamos carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Entonces, todas las sustancias que nosotros conocemos es la combinación de dos o más elementos químicos, ¿sí? No sé si se alcance a ver la pantalla, no sé si me pudieran ahí confirmar si se ve la pantalla. Ok, muchas gracias Renata. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy lleva por nombre diagramas de Lewis, ¿sí? Ahorita vamos a llegar a ese tema, ¿sí? Pero algo muy importante es que tenemos que recordar algo, ¿sí? Que en este caso se llama modelo de Bohr, ¿sí? A lo mejor aquí, si todos están en primaria, a lo mejor les empieza ahí a causar un poquito de ruido, pero no se preocupen, no es algo muy complejo. El modelo de Bohr nos ayuda, digamos, es un dibujo, es una estructura que nos ayuda a entender de qué está hecha la materia, ¿sí? ¿Han escuchado lo que es la palabra átomo? ¿Han escuchado que la materia está... Sí, Está, listo.
Nuevamente les comento una disculpa por el corte tan repentino. Se nos fue un poquito la luz, pero ya regresamos. A ver, permítame, nada más déjenme eh, colocar nuevamente la presentación. No sé si ya me escucho. Sí, ok, muchas gracias. A ver, déjenme ya nada más buscar la presentación para volverla a colocar. Pero bueno, a ver, les mencionaba que algo que necesitamos recordar es, mencionábamos que era el modelo de Bohr. ¿A qué se refiere eso del modelo de Bohr? Les hacía la pregunta si ustedes conocían lo que era la palabra átomo, si alguna vez en la escuela o alguna vez han escuchado lo que es un átomo. ¿Ok? Renata dice que no, Patricio dice que sí. A ver, Patricio, ¿recuerdas o bueno, qué es lo que recuerdas de lo que es el átomo? En lo que voy abriendo la presentación. A ver si nos puedes compartir qué es la palabra, o bueno, qué es lo que recuerdas de lo que es el átomo. Ok, a ver, están escribiendo. Entonces, nuevamente reitero, para los que están en primaria, eh, voy a tratar de hacer esta sesión lo más amigable posible. Tampoco no es que listo.
Otra vez hubo una falla, pero bueno, les agradezco este, que sigan aquí con nosotros. Va de nuevo la pregunta. Les mencionaba que si conocían la palabra átomo. Algunos me dijeron que sí, algunos que no. Entonces, Patricio nos comenta que es todo lo que compone a toda la materia. ¿Sí? Exactamente. Nosotros, o sea, toda la materia es todo lo que ocupa un lugar aquí en el espacio en el que estamos. Nosotros somos materia, su teléfono es materia, eh, ¿qué más? El aire es materia. Mm, a lo mejor si tienen animalitos, también es materia, ¿sí? El agua es materia, el sol es materia, el cielo es materia, todo lo que nos rodea es materia, ¿sí? Y esa materia está constituida por algo muy pequeñito, ¿sí? O sea, si nosotros viéramos, por ejemplo, un pedazo de hierro y le hiciéramos un zoom extremadamente así grandote el zoom, pudiéramos observar esas partículas pequeñas, ¿sí? Les comento, son tan pequeñas que no lo podemos ver ni siquiera con los microscopios que tenemos hoy en día, ¿sí? Son muy pequeñitos. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos o qué fue lo que hicieron los científicos a lo largo de todos los años que se estuvo estudiando la materia? Pues hacer modelos, ¿sí? Un modelo es tratar de explicar un fenómeno, ya sea físico o químico, ya sea a través de un modelo, por ejemplo, dibujado, a través de un modelo matemático, a, a través de, de diferentes modelos que tenemos hoy en día. Entonces, a ver, les comparto nuevamente la presentación. Entonces, el modelo de Bohr, ¿sí? Este científico que se llamaba Bohr, fue uno de los últimos científicos que trató de explicar cómo es que estaba constituida de manera interna la materia, ¿sí? Entonces, este dibujito, no sé si me pudieran confirmar si sí se ve la presentación. Ok, muchas gracias, Renata. Entonces, el dibujo que vemos ahí es la representación de cómo se verían los átomos si nosotros le hiciéramos el zoom que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, les voy a explicar brevemente de qué consiste este modelo. En el centro, ¿sí? Justamente aquí, eso es lo que nosotros conocemos como el núcleo, ¿sí? Ese núcleo es en donde va a estar contenida la mayor parte de la materia, ¿sí? Y aquí en el núcleo vamos a tener dos partículas mucho más pequeñitas. Estas partículas, por ejemplo, las rojas, se llaman protones, ¿sí? Y se pone con una P y un signo más. Y del otro lado, que son las amarillas, ¿sí? Se llaman neutrones. Y estos neutrones no van a tener carga, ¿ok? Y alrededor del núcleo, ¿sí? Como podemos ver, estas partículas azules, estas se llaman electrones y van a tener carga negativa, ¿sí? Estos electrones van a estar girando alrededor del núcleo en regiones específicas que le vamos a llamar orbitales, ¿sí? Orbitales. Este modelo se les hace familiar con un modelo que a lo mejor sí conocen o ya conocen. ¿Se les hace familiar con alguno? Que en el centro tengan una masa y alrededor esté girando partículas. ¿Se les hace conocido o similar? Exactamente como menciona Patricio, es una semejanza con el sistema solar, ¿sí? Entonces, Bohr se imaginó que el átomo tenía que tener
esa estructura, ¿sí? Entonces aquí lo que nos importa es lo que tengo del lado izquierdo de la imagen. Los electrones se acomodan en niveles de energía. Esos niveles de energía son lo que ahí acabo de mencionar como orbitales, ¿sí? Luego nos menciona que cada nivel, ¿sí? O cada orbital va a tener una capacidad máxima de electrones. O sea, no significa que, por ejemplo, en este primer orbital, yo pueda poner todos los electrones que yo quiera. No, eso yo no lo puedo hacer, ¿sí? Hay cierta cantidad de electrones que yo puedo poner en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel y así sucesivamente, ¿sí? De manera rápida les explico que los átomos tienen un total de 7 niveles de energía, o sea, 7 orbitales, ¿sí? Y en esos 7 orbitales van a estar ubicados los electrones. Ahorita más adelante les explico más en profundidad cómo es que van a tener importancia lo que son los electrones. Y por último, nos mencionan que el último nivel es clave porque ahí están los electrones que participan en los enlaces, ¿sí? Por ejemplo, va a haber elementos químicos que tengan un solo nivel de energía, ¿sí? Entonces, en este caso, esa es su última capa. Va a haber elementos que tengan 2 orbitales o 2 niveles de energía. Entonces, en este caso, el segundo nivel sería su último nivel de energía, ¿sí? Entonces, así con todos los elementos químicos, van a tener diferentes niveles. Dependiendo de la cantidad de niveles, también va a depender los electrones que van a interactuar cuando nosotros hagamos los enlaces, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos recordar del modelo de Bohr, ¿sí? A lo mejor ahorita con la explicación quizás puede no quedar muy claro, pero ahorita que hagamos los ejercicios, eh, espero que quede más claro, ¿sí? Entonces, para estas actividades que vamos a hacer el día de hoy, vamos a utilizar la tabla periódica. Si a lo mejor les comento, son alumnos que quizás están en primaria y todavía no han llevado la materia de química, no se preocupen. Aquí yo tengo la tabla periódica y pues bueno, lo importante es que tomen el reto de aprender algo nuevo el día de hoy y que pues se lo puedan a platicar a lo mejor a sus compañeros e inclusive a sus papás. Van a ver que el día de hoy vamos a aprender muchísimo. Entonces, a ver, vamos a continuar. Entonces, yo les mencionaba que en la sesión del día de hoy íbamos a realizar diagramas, o mejor dicho, para ponerlo en palabras más generales, vamos a hacer dibujos, ¿sí? Vamos a ver cómo es que podemos nosotros representar los enlaces que se llevan a cabo cuando nosotros formamos sustancias, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho qué son los átomos, ¿sí? Ya mencionamos que los átomos son las partículas más pequeñas que constituyen a la materia, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que aquí yo tengo un átomo de oxígeno y que tengo 2 átomos de hidrógeno por ahí vagando, ¿sí? Ahí están vagando, están explorando y cuando estos elementos, el oxígeno y el hidrógeno, se encuentran bastante cerca, ocurre algo que se le conoce como enlace, o mejor dicho, una reacción química y eso genera un enlace, ¿sí? Y formamos lo que se conoce como moléculas o sustancias, ¿sí? Al inicio de la sesión hablábamos sobre el agua, ¿sí? La famosísima H2O, ¿sí? Este 2 lo que nos está indicando es que tenemos 2 átomos de hidrógeno, como podemos ver aquí. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno y aquí tenemos otro átomo de hidrógeno, ¿sí? Y en este caso solo tenemos un átomo de oxígeno. Pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Si nosotros prestamos
mucha atención. Aquí lo que está ocurriendo, aquí, esto es lo que quiero que observemos, lo que estoy encerrando en rojo. Ahí, ¿qué creen que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pueden observar? ¿Qué pasa con esas bolitas rojas y azules? ¿Qué creen que esté pasando? ¿Qué se les ocurre? Igual les comento nuevamente, si, si quieren participar a través del micrófono, nada más levantan la manita y ya les habilito el micrófono. Exactamente, Patricio, lo que está ocurriendo es que se enlazan. Específicamente lo que está pasando es que ciertos electrones del oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, este que estoy encerrando, se lo está compartiendo al hidrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno también, este que estoy encerrando acá, el hidrógeno también le comparte uno, ¿sí? Entonces, si se fijan, hay, se comparten electrones de manera equitativa. O sea, si yo te presto uno, tú me prestas uno, ¿sí? Este es un tipo de enlace, ¿sí? Hay otros tipos de enlace en la naturaleza, pero ahorita no me voy a meter ahí porque ese no es el tema de la sesión del día de hoy. Aquí lo que quiero que veamos es que cuando nosotros vamos a las moléculas que nosotros conocemos o las sustancias, por ejemplo, el agua, el vinagre, la acetona, el aire, bueno, el aire no, el dióxido de carbono, el oxígeno, ¿sí? Todas estas sustancias que a lo mejor ustedes ya conocen, ocurren o existen, mejor dicho, porque se están compartiendo o hay un intercambio, en este caso, de estas bolitas. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas bolitas? Esas bolitas que están en los orbitales, ¿se acuerdan? A ver si se acuerdan. Electrones, muy bien, Patricio. A ver, Renata, ¿si te acuerdas? Electrones, exactamente, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos importa es ver cómo es que se comparten estos electrones, ¿sí? Y eso es lo que vamos a construir. Vamos a construir primero cómo podemos representar los electrones en su última capa, porque si bien observamos más a profundidad, los electrones que se están combinando es de este orbital, ¿sí? Como el oxígeno tiene dos orbitales, ¿sí? Aquí tenemos uno y aquí tenemos dos orbitales. Y recuerden que lo que nos decía Bohr es que los electrones que se van a compartir son los de la última capa, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Aquí el oxígeno le está compartiendo, en este caso son dos electrones a cada uno de los hidrógenos, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver cómo podemos representar esos electrones de la última capa en un diagrama, se llaman diagramas de Lewis, y luego, si nos da tiempo, vamos a ver cómo es que podemos formar los enlaces a través de los diagramas de Lewis, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Y a lo mejor se pueden estar preguntando, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber los enlaces o que se formen enlaces? Bueno, eso es muy importante, ¿sí? Cuando vemos el tema de enlaces químicos, es muy importante porque entendemos por qué, por ejemplo, en qué estado de agregación se encuentra el agua. Entonces, si ustedes van a cualquier lugar, el agua normalmente, ¿cómo la encuentran? A temperatura ambiente, supongamos a la temperatura que estamos ahorita. ¿En qué estado se encuentra? ¿Sólido, líquido o gaseoso?
Líquido, exactamente. Por ejemplo, el oxígeno que estamos respirando ahorita, ¿en qué estado de agregación se encuentra? ¿En sólido, líquido o gaseoso? Muy bien, Patricio, en este caso está en estado gaseoso. Y por último, perdón, el aluminio que les enrollan sus sándwiches o los alimentos, ¿en qué estado de agregación se encuentra? ¿Sólido, líquido o gas? Sólido, exacto, muy bien. Entonces, nosotros a través de esos enlaces químicos, nosotros podemos explicar por qué el agua es líquida, por qué el oxígeno es gaseoso y por qué el aluminio es sólido, ¿sí? Aquí, si me da tiempo, podemos explicarlo, pero si no, más adelante puedo armar otra sesión en donde sea exactamente de enlaces químicos y explicar todo lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, los diagramas de Lewis, ¿sí? Digamos que es un resumen de los electrones que tiene un elemento químico en su última capa, ¿sí? ¿Por qué le digo que es un resumen? Porque aquí no voy a poner todos los electrones que tiene, por ejemplo, aquí yo les mencionaba que ese es el modelo de Bohr, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene en total este modelo de Bohr? ¿Cuántos pueden contar? 6, exactamente, ¿sí? Ahorita que veamos la tabla periódica, vamos a ver por qué son 6, ¿sí? Pero bueno. Pero aquí, en su última capa, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuántos podemos contar? En su última capa. 4, exactamente. Muy bien. Entonces, recordando lo que vimos al inicio, es que en los diagramas de Lewis, a mí lo que me va a importar solamente son los electrones en la última capa, porque son los electrones que van a entrar en juego para poder generar los enlaces químicos, ¿sí? Entonces, como tiene 4, la manera en que nosotros vamos a representar el diagrama de Lewis es el símbolo del elemento químico, en este caso el carbono es solamente una C, y representamos con puntitos alrededor de él la cantidad de electrones que tiene en su última capa. Por ejemplo, el carbono, como tiene 4, pues aquí tengo uno, 2, 3 y 4, ¿sí? Ahorita les explico cuál es la finalidad de poner esos 4, ¿sí? Hasta aquí una duda de cómo vamos a hacer los diagramas. No, muy bien. Ok, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente. Entonces aquí es lo que les mencionaba. Vamos a utilizar la tabla periódica y la tabla periódica es una herramienta que no nada más es que están ahí los elementos acomodados u ordenados, sino es una herramienta que nos va a decir las propiedades y muchas características tanto de los elementos químicos como de las sustancias que nosotros podemos formar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a empezar a armar nuestros diagramas de Lewis? Primero, nosotros tenemos que escoger el elemento que queramos. Aquí nada más para enfatizar, por el momento no nos vamos a enfocar en estos elementos que están de color verde, ¿sí? Porque digamos que ellos tienen un trato especial, ¿sí? Que pues no siguen, vamos a llamarlo, estas reglitas que vamos a ver el día de hoy para formar los diagramas de Lewis. Entonces, aquí les explico la tabla periódica, para lo mejor quienes no la conocen, está constituida por columnas. Las columnas son las verticales y las filas son las que son horizontales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuántos niveles o cuántos orbitales les dije que había como máximo? ¿Se acuerdan cuántas les dije? ¿Cuántos orbitales?
7, exactamente, muy bien, Renata. Entonces, si nosotros observamos la tabla periódica, le voy a hacer un zoom. Ahí, ahí no se me ocurre. Creo que ahí se puede ver. Entonces, en el lado izquierdo de la tabla, si se fijan, aquí tenemos enumerados del 1 al 7, ¿sí? Entonces, todos los elementos que se encuentren en la fila 1 van a tener un nivel de energía, un orbital. Todos los que estén en la fila 2 van a tener dos niveles de energía. Los que estén en la fila 3 van a tener tres niveles de energía o tres orbitales y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ya va agarrando sentido lo que estamos diciendo. Otra cosa, yo les mencionaba que la tabla periódica cuenta con columnas. Entonces, esta primer columna le vamos a llamar 1A, esta segunda columna 2A, esta segunda columna 3A. A lo mejor si no conocen estos números se llaman números romanos, ¿sí? Aquí está el 4A, aquí está el 5A, el 6A, el 7A y por último el 8A, ¿sí? Esas ocho columnas son las que nos va a interesar o los elementos que nos interesan para hacer los diagramas de Lewis, ¿sí? Acuérdense que esos que están aquí en verde y también los que están acá abajo, esos ahorita no les vamos a hacer caso, ¿sí? Porque ellos, tienen otras reglas, vamos a llamarlo así. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces voy a continuar. Para empezar a armar nuestros diagramas de Lewis, vamos a escoger el elemento que queramos hacer, evidentemente el diagrama de Lewis. Entonces vamos a empezar con el magnesio. Entonces aquí, o bien buscamos el nombre que diga magnesio, o buscamos su símbolo químico, que en este caso el magnesio es Mg. Y pues aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí tenemos al magnesio, ¿sí? La tabla periódica está en inglés, pero no pasa nada. Aquí yo les voy mencionando cómo se llaman los elementos, ¿sí? Entonces, el magnesio ya lo tenemos ubicado. ¿En qué fila se encuentra y en qué columna se encuentra? Acuérdense que la fila es horizontal y la columna es vertical. A ver, les hago más zoom. En en la fila 3 y en la columna 2A, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, con esa dos informaciones, con esos dos datos, mejor dicho, es lo único que necesitamos para armar nuestro diagrama de Lewis. Entonces, la columna es quien nos va a dar la información de la cantidad de electrones que tiene en su última capa, ¿sí? Esa última capa se llama capa de valencia, ¿sí? Ese es el nombre, digamos, formal que tiene, ¿sí? Entonces, acuérdense que la columna nos va a decir la cantidad de electrones que tiene en su última capa, ¿sí? Antes de continuar, quiero regresarme un poquito con el elemento del carbono, ¿sí? ¿Se acuerdan cuántos electrones tenía en total? Aquí tenemos el carbono y se los resalto. ¿Se acuerdan cuántos electrones tenía en total?
Y si no se acuerdan, pues me dicen, no me acuerdo, ¿sí? No pasa nada. ¿Pero se acuerdan cuántos? Muy bien, Renata. Entonces, a ver, le voy a regresar. Aquí está. A ver, ahí está el carbono. ¿Cuántos electrones tiene en total? 6. Excelente. Entonces, si observamos nuestra tabla periódica, muy bien, Renata, 6. Si observamos nuestra tabla periódica y ubicamos en dónde está el carbono, si se fijan, aquí tenemos este 6, ¿sí? Ese numerito que está aquí arriba, ¿sí? Ese número se conoce como número atómico, ¿sí? Y ese número atómico nos va a decir la cantidad de electrones que tiene en total el elemento químico, ¿sí? Pero recordemos que a nosotros nos interesa nada más el de la última capa. Ahorita que vieron la imagen del átomo del carbono, ¿se acuerdan cuántos electrones tiene en la última capa el carbono? 4, excelente. ¿Y en qué fila se encuentra el carbono? Aquí está. ¿En qué fila se encuentra? En la 4, ¿verdad? Entonces, si se fijan, pues todo tiene una coherencia, todo tiene una razón de ser. Y bueno, en sesiones anteriores vi el tema del modelo de Bohr. Pues, me hubiese gustado que quizás pudieran estar en esa sección para que en esta se complementara la sesión que vimos la vez pasada, ¿sí? Pero no importa, si se fijan, lo que estamos construyendo, pues es justamente eso, ¿no? El cómo a través de los modelos y la tabla periódica nosotros podemos extraer muchísima información. Y ya por último, de pilón, ¿en qué columnas, en qué filas se encuentran? No sé si la alcancen a ver, es que le trato de hacer zoom, pero para que no se borre. ¿Alcanza a ver en qué fila se encuentra? Exactamente en la 2, ¿sí? En la 2, muy bien, Renata, muchas gracias. Entonces vamos a ver el modelo de Bohr. Acuérdense que ese 2 nos estaría diciendo que tiene dos niveles de energía o dos orbitales. Entonces vamos a ver si es cierto. Si nos regresamos al modelo, ¿cuántos orbitales tenemos? En este caso tenemos dos. Entonces se cumple, ¿sí? Entonces, si te fijan, aquí ya aprendieron algo de la sesión anterior, ¿sí? Y realmente construir los modelos atómicos de estos elementos no es tan difícil, ¿sí? Simplemente ocupamos la tabla periódica. Pero bueno, regresando al tema del diagrama de Lewis. Entonces, simplemente es ubicar al elemento, ubicamos en qué columna se encuentra y el número de la columna nos va a decir cuántos electrones de valencia o cuántos electrones en su última capa tiene, ¿sí? Entonces, en este caso, como el magnesio está en la columna 2, significa que va a tener dos electrones de valencia, ¿sí? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Ok, a ver. ¿Es lo mismo electrones y electrones de valencia? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Cuando decimos electrones, nos referimos a electrones en total, ¿sí? En total que tienen. Por ejemplo, déjenme regresarme al del carbono. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Si nosotros queremos decir cuántos electrones tiene el carbono, estamos preguntando cuántos electrones tiene en total. Todo el átomo en total, ¿cuántos tiene? Que en este caso serían 6, ¿sí? Aquí lo voy a poner 6.
electrones. Pero si nos preguntan cuántos electrones de valencia tiene, únicamente nos preguntan la de la última capa, que en este caso pues sería uno, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, este es el total y los 4 electrones son en su última capa o en su último orbital, ¿sí? ¿Sí quedó entendido, Renata? Muy bien. Entonces, cuando yo les mencioné electrones de valencia, nada más me refiero al de la última capa. A ver, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿va? A ver, vamos a realizar el diagrama ¿qué les gusta? ¿Se saben algún elemento químico? Aparte del oxígeno y del hidrógeno. Litio, excelente. Ok, entonces vámonos a la tabla periódica, ¿sí? A ver, ahí está. A ver, vamos a poner la tabla, ¿sí? Déjenme borrarles estos garabatos. Listo. Entonces, aquí vamos a ponerlo fácil, ¿sí? O sea, como supongo que no han de tener una tabla periódica a la mano, pero no pasa nada. Ahorita les hago el zoom. Si ubicamos el litio, ¿sí? Aquí, cuando ustedes vean o revisen la tabla periódica, hay algunos que les gusta aprendérsela. A mí la verdad no me gusta aprendérmela porque son bastante elementos, son 118, ¿sí? Entonces, para eso es mejor que tengan en físico la tabla periódica. Entonces, aquí, en este caso, aquí está el litio, para que no batallemos en dibujar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el litio. Entonces, a ver, con la información que ya revisamos, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Ok, en este caso, Renata, S3, supongo que te refieres, déjame ponerle otro color, a este 3 de aquí, ¿verdad? Muy bien, Patricia, ahorita seguimos. Sí, ¿verdad? Acuérdate que ese numerito que está arriba es el número atómico, sí. Y ese número nos va a decir el total de electrones, pero quien nos va a decir los electrones de valencia o los electrones en su última capa es la columna. Entonces, en este caso, ¿en qué columna se encuentra? En la uno, exactamente. Entonces, ¿cuántos electrones va a tener? Uno, exactamente. Tres electrones en total y uno de valencia, ¿sí? Y un electrón de valencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a representar el diagrama de Lewis? Bueno, ponemos su símbolo químico, ¿sí? Aquí el símbolo químico de litio se representa como Li, ¿sí? Aquí está, Li. Entonces, colocamos Li y con puntitos, vamos a llamarlo así, vamos a representar la cantidad de electrones de valencia que tiene. En este caso, como solamente, o como está en la columna uno, pues solamente va a tener un punto, ¿sí? Y ya con eso sería el diagrama
de Lewis, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Dudas para todos, para todos. Igual los que a lo mejor no están comentando, si tienen alguna duda en particular, ¿sí? Yo los invito a que participen, ¿sí? Aprenden mucho cuando participan, ¿sí? Aquí no hay respuestas erróneas, y al contrario, prefiero que se equivoquen para que puedan aprender, ¿sí? Aprendemos mucho más de los errores. Entonces, yo los invito mucho a que siempre participen, ¿sí? Siempre eh, busquen la curiosidad, busquen el porqué de las cosas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Renata, ¿te sabes algún otro elemento químico de los que ya vimos? Que no sea carbono, magnesio, litio, oxígeno o hidrógeno. No, ok. ¿Alguien más se sabe algún otro elemento? Yo creo que sí, Renata, yo creo que sí te sabes alguno. ¿Sabes de qué están hechos? Mm, pues el que dijimos, ¿te acuerdas el elemento que fue con el que envuelven tu sándwich? ¿Te acuerdas qué elemento era? Bueno, si es que te lleva sándwich o algún alimento. El magnesio, pero ya el magnesio ya lo hicimos. Pero muy bien, Patricio. ¿Algún otro? Les dije un elemento que es con el que envuelven sus alimentos. Y si no se acuerdan, pues no pasa nada. Ahorita. Muy bien, gracias, maestro. El aluminio, ¿sí? Entonces vamos a ubicar el aluminio en nuestra tabla periódica. Sodio, muy bien. Ahorita hacemos el sodio, Renata. Excelente. A ver, vamos a buscar el aluminio. A ver, ahí les pongo la tabla. Y traten de ubicar el aluminio. ¿Qué número atómico tiene el aluminio? Acuérdense que el número atómico es el que está en la esquinita. ¿Qué número atómico tiene el aluminio? Excelente, Renata, el 13. Aquí lo tenemos. Sí, aquí lo voy a encerrar. Muy bien. ¿Cuántos electrones de valencia va a tener Muy bien, Patricio, 13. ¿Cuántos electrones de valencia? De valencia, no en total. ¿Cuántos electrones de valencia va a tener el aluminio? ¿Cuántos creen? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuántos crees que va a tener Renata? Tres, excelente. Entonces, colocamos la simbología química del elemento. Déjenme aquí escribirle. Diagrama de aluminio, de aluminio. En este caso ponemos Al, ¿sí? Ese es el aluminio. Y en este caso habíamos dicho que tiene tres electrones de valencia, entonces vamos a poner uno, dos y tres. Excelente, ¿sí? A ver, vamos a hacer el que mencionó Renata, que es el de sodio, ¿sí? A ver, vamos a regresarnos a nuestra tabla. ¿Saben en dónde se encuentra el sodio? ¿En qué alimento se encuentra el sodio? Yo creo que sí lo han escuchado el sodio. ¿Saben en dónde se encuentra?
Porque eso es muy importante también, saber en qué alimentos o en qué materiales se encuentran estos elementos químicos. Y lo tienen muy cerca de su mesa. ¿Ok? El maestro menciona en la sal, muy bien. ¿Les ha tocado ver si a lo mejor consumen papitas, refrescos, un sello que dice exceso de sodio? ¿Les ha tocado ver? En la coca, muy bien, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante que sepamos. En la sal, muy bien, Patricio. Sí, eso también es muy importante que sepamos en dónde esos elementos químicos los podemos encontrar. Sí, muy bien. Entonces, aquí el sodio, ¿qué número atómico tiene? Sí, acuérdense que el número atómico es el que está en la esquina. ¿Qué número atómico tiene el sodio? Dice sodium. Así lo pueden encontrar como sodium. Se me olvida que está en inglés el. ¿Qué número atómico tiene el sodio? Dice sodium en inglés. ¿Ya lo ubicaron? ¿Ya lo ubicaron? ¿Ya lo ubicaron? Está aquí, miren. Aquí está el sodio. Na, exactamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Electrones de valencia. Uno, exactamente, porque se encuentra en la columna uno. Muy bien. Pero qué curioso. ¿Qué otro elemento químico de los que ya escribimos, en lo que escribo, también tiene un electrón de valencia? De los que ya escribimos, ¿qué elemento químico tiene también un solo electrón de valencia? El litio, exactamente. Entonces aquí ya acabamos de descubrir una característica de estos elementos químicos, una de tantas que comparten, ¿sí? Porque, ¿qué creen? No crean que los elementos químicos están formados de esa manera porque sí, o sea, porque a alguien se le antojó ponerlos así. No, están ubicados de esa manera en columnas, ¿sí? Porque esos grupos que están en columnas son elementos que tienen características similares, ¿sí? Una característica es que se le llaman metales alcalinos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Esos metales, pues, se pueden cortar de manera muy sencilla, como si fuera mantequilla. Como otros metales también tienen brillo, ¿sí? Y una característica, yo creo que de las más importantes, es que reaccionan de manera muy violenta con el agua, ¿sí? A lo mejor si ustedes buscan por ahí por internet, buscan reacción de sodio metálico con el agua, van a poder visualizar que un bloquecito de sodio puede lograr generar un incendio, vamos a llamarlo así, en el agua, ¿sí? Y es una característica de todos esos elementos que están en la columna uno. Entonces, ¿qué podemos afirmar con esto que acabamos de visualizar? De que el litio y el sodio tienen un electrón de valencia. O sea, ¿qué significaría para los demás elementos? Por ejemplo, para el potasio, el que está bajito. ¿El potasio creen que también tendría un electrón de valencia o tendría más? Sí, ¿verdad? Tendría también uno. Entonces, de aquí ya hemos afirmado una característica que todos estos elementos, ¿sí? En su estructura química, solamente van a tener un electrón de valencia. Ahorita les explico qué es, para qué,
¿Cuál es la importancia de conocer ese electrón de valencia? En la columna 2, todos estos elementos que están en amarillo, ¿cuántos electrones de valencia creen que tengan? Todos estos de amarillo. Dos, exactamente. Todos esos elementos van a tener dos electrones, ¿sí? Por ejemplo, estos que están en la fila 3, ¿cuántos electrones de valencia van a tener? Tres, exactamente. Y así sucesivamente. Muy bien, Renata. Los que están en la fila 4, pues van a tener 4. En la fila 5 van a tener 5. En la fila 6 van a tener 6. En la 7 7. Y en la fila 8 pues van a tener 8. ¿Sí? Bueno, y a mí, o para qué nos sirve saber cuántos electrones tiene. Bueno, eso nos sirve para conocer la cantidad máxima que pueden formar enlaces. Por ejemplo, aquí el litio, como solamente tiene un electrón de valencia, solamente va a poder compartir un electrón, o sea, solo va a poder formar un solo enlace. El aluminio, en este caso, como tiene tres electrones de valencia, va a poder formar como máximo tres enlaces. Aquí el sodio, nuevamente, ¿sí? Si tiene un solo electrón, solamente va a tener o va a poder formar un solo enlace, ¿sí? Por ejemplo, si me regreso al magnesio, permítame tantito. Pues con el carbono, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, el carbono, ¿cuántos enlaces como máximo creen que pueda formar? Como máximo. Puede formar menos, pero como máximo, exactamente cuatro. Solamente puede formar cuatro, ¿sí? Entonces, los electrones de valencia a mí me van a indicar cuántos enlaces puede formar como máximo. Puede formar menos, por ejemplo, el carbono puede formar un solo enlace, puede formar dos, puede formar tres, pero como máximo solo va a poder formar cuatro, ¿sí? Excelente. Ya vimos cómo armar los diagramas de Lewis de elementos químicos. Ya sabiendo cómo se hacen los diagramas de Lewis de manera individual, vamos a llamarlo así, ahora vamos a formar o vamos a realizar los diagramas de Lewis de moléculas. Vamos a empezar con el agua, que es el más sencillo, o uno de los más sencillos. A ver, déjenme poner aquí otra hoja. Mm, Aquí está. Aquí está. A ver, ¿se acuerdan cuál es la molécula del agua? ¿Qué elementos tiene? Igual para lo que nos acompaña, pueden participar, no importa que sean maestros, ¿sí? Aquí el punto es que todos aprendamos. Y si nos equivocamos, pues nos equivocamos todos, no pasa nada. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Excelente. Muy bien, a ver, te esperamos, Renata. Esperamos tu respuesta. Ok, a ver, entonces, muy bien, Renata. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a poner como elemento principal al oxígeno, ¿sí? Voy a poner aquí el oxígeno y nos vamos a ir a la tabla periódica. Tararán. A ver, déjame ver, aquí está. Ok, el oxígeno, ¿en qué columna se encuentra? ¿Sí? Ya les di la pista que solamente se escribe como una O.
Entonces, ¿en qué columna se encuentra el oxígeno? Muy bien, en la 6, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces significa que va a tener 6 electrones de valencia. Ok, entonces vamos a colocar 6 electrones. Entonces sería uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Si aquí a lo mejor les surge la duda de, oiga, profe, pero ¿lo puedo poner de otra manera? Claro que sí, lo pueden poner también así. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra manera puede ser uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Pero la que vamos a escoger va a ser esta de aquí, ¿sí? Esa es la que vamos a trabajar y ahorita les explico por qué. Eh, Habíamos dicho que teníamos dos átomos de hidrógeno, ¿sí? A ver, entonces nos regresamos a la tabla periódica. ¿Hasta aquí no hay alguna duda para todos? ¿Una duda, pregunta? A ver, aquí el hidrógeno, ¿en qué columna se encuentra? En el uno, exactamente. Entonces, primero voy a escribir así por separado los elementos y luego ya explico lo de los enlaces. Entonces, aquí voy a escribir ahora el hidrógeno. Pues el hidrógeno solamente tiene uno, pero como son dos átomos, pues lo tengo que dibujar dos veces. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo es que nosotros vamos a formar los enlaces? Bueno, aquí tenemos que respetar una regla, ¿sí? Que se llama regla del octeto. Como dice bien su nombre, octeto, vamos a ver a qué se refiere esa regla del octeto. Nos dice, todo átomo busca tener 8 electrones en su última capa de valencia o en su última capa. A esto se le conoce como regla del octeto. Dentro de su tabla periódica, eh, ¿hay alguna columna que tenga 8 electrones en su última capa? De esta tabla periódica que estamos viendo, ¿hay alguna columna que tenga el número 8? O sea, que sea la columna número 8. Exactamente, la azul. Entonces, dentro de la naturaleza, ¿sí? O sea, de manera natural, a la redundancia, estos elementos se conocen como gases nobles. Y una característica de estos gases nobles es que ellos ya no reaccionan con nada, ¿sí? Como a lo mejor el hidrógeno puede reaccionar con el oxígeno, el carbono puede reaccionar con el oxígeno, ¿sí? Estos elementos químicos, hay algunos que conocen, por ejemplo, el helio. ¿Alguna vez han escuchado en dónde se utiliza el helio? Yo creo que es uno de los más comunes. En los globos, exactamente. Sí, también, por ejemplo, en ciertos procedimientos de extracción de dientes, me parece que utilizan el helio, si no mal recuerdo. Por ejemplo, el neón. ¿Alguna vez han escuchado el neón o en dónde lo utilizan? Me pueden decir que no, ¿eh? O sea, tampoco pasa nada. Ok, Renato nos dice que no. A lo mejor.
no conoces en el momento, pero yo creo que sí los has visto, pero a lo mejor no te han dicho que ese es el elemento. Exactamente como menciona el maestro, en los letreros de luz, por ejemplo, en los streamers o los gamers, utilizan mucho ese tipo de letreros como muy fosforescentes, vamos a llamarlo así, ¿sí? Por ejemplo, en sus casas, antes, bueno, digo, no sé si en sus casas actualmente, pueden ser en las varitas. En algunos, sí, ahí en esas varitas, no sé si te refieres a las que se rompen, Renata, o sea, que se rompen y brillan, no sé si a eso te refieres. Ahí lo que ocurre es una reacción química, ¿sí? No es un solo elemento, más bien, cuando rompen esas varitas, generan una energía y esa energía ocasiona una reacción química que hace que se vea fluorescente, ¿sí? Pero les comentaba, a lo mejor sí han visto algunos streamers o algunos gamers, a lo mejor al fondo tienen estas luces con letreros, o sea, tienen un letrero con una luz. Ese tipo de letreros tienen ese elemento, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema, todos los elementos químicos, todos los que están ahí, quieren parecerse a los gases nobles, ¿sí? ¿Por qué? Porque si recordamos lo que es la regla del octeto, nos dice que todos los elementos buscan tener 8 electrones en su última capa, ¿sí? Y los únicos que tienen 8 electrones en su última capa son los de azul, o sea, los gases nobles. Entonces todos se quieren parecer a ellos. Entonces todos buscan en la naturaleza, cuando forman los enlaces o cuando hacen las reacciones, buscan completar ese octeto, o sea que en su última capa tengan 8. Entonces, regresando al caso del agua, también quiero puntualizar que esa regla no aplica para todos, ahorita les explico por qué, pero vamos a regresarnos al caso del agua, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno, ¿cuánto les falta para llegar a 8? Para llegar a 8 electrones en su última capa. En este caso ya vimos que tiene 6. 2, muy bien. ¿Y cuántos electrones tienen los hidrógenos? ¿Cuántos electrones tienen los hidrógenos? Uno. Entonces, cada hidrógeno tiene uno que al sumarlos pues son 2, que son exactamente los 2 electrones que le faltan al oxígeno para poder completar su última capa y parecerse químicamente a los gases nobles. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a representar aquí los enlaces? Bueno, de la siguiente manera. Déjenme borrarlos. Entonces, aquí al hidrógeno, aquí lo voy a poner de este lado y aquí voy a poner al otro hidrógeno, ¿sí? Y con otro color, vamos a ponerlo en rojo, voy a poner su electrón y de este lado su electrón y aquí estaría formando el enlace químico, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber si los elementos cumplen con la regla del octeto? Bueno, pues tienen que tener 8 electrones. Entonces aquí tenemos 2, 4, y en este caso aquí el hidrógeno le está compartiendo, o sea, no se lo está dando, se lo está compartiendo al oxígeno, ¿sí? ¿Qué se refiere eso de compartir? Porque, bueno, les mencionaba que hay tipos, o hay otros tipos de enlaces químicos en donde eh, en otros casos les roban el electrón, pero aquí en este caso se está compartiendo. Vamos a poner como ejemplo una liga, ¿sí? La liga son los electrones. Si yo agarro un extremo y ustedes agarran el otro extremo, estamos compartiendo al mismo tiempo la liga, ¿sí? Pero ni yo les estoy quitando la liga por completo, ni ustedes me están quitando la liga por completo. Aquí es lo que ocurre lo mismo en los elementos químicos o en las sustancias. Entonces, ya llevábamos aquí 2 y 2, entonces aquí tendría otros 2 el oxígeno y aquí tendría otros 2 el oxígeno.
Y en total, ¿cuántos electrones tenemos ahora en total? El oxígeno. Ya no tenemos 6, ahora ¿cuántos tenemos en total? 8. Muy bien, entonces el oxígeno ya cumplió con su regla del octeto, o sea, ya se parece químicamente a los gases nobles, ¿sí? Vamos en el caso de los hidrógenos, ¿sí? Todos los elementos tienen que cumplir con esa regla, pero es aquí donde yo les mencionaba en la diapositiva que no siempre aplica para todos. Si nos enfocamos solamente aquí a este hidrógeno, aquí, acuérdense que los electrones se comparten al mismo tiempo. ¿Cuántos electrones tiene ahora el hidrógeno? Si antes tenía uno, ahora ¿cuántos tiene? Dos, exactamente, ¿sí? Y en este caso, el hidrógeno también solo tiene dos. Para el caso del hidrógeno, ¿sí? Y para el caso del helio, ¿sí? Ay, déjame ver dónde está. Aquí está. Para el caso del helio, ¿sí? Que es acá, el que está en el número 2. Para esos elementos no se va a cumplir como tal la regla del octeto, ¿sí? No se cumple porque tiene que ver con algo que se llama configuración electrónica, pero eso es un poquito más avanzado. Ahí sí necesitaríamos un poquito más de explicación. Pero aquí nada más quiero que se queden que tanto el hidrógeno como, como el helio son los únicos que van a, a tener solamente dos electrones en su última capa, ¿sí? Hasta aquí, dudas, preguntas, dudas con lo que revisamos. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a comenzar con este. Este elemento se llama trifluoruro de boro, ¿ok? Les voy a empezar a hablar por su nombre para que también pues, se vayan acostumbrando a ciertos compuestos químicos, ¿ok? Entonces, ¿cuántos átomos tenemos de flúor? Flúor es la F. ¿Sí? Este se llama flúor. Y la B se va a llamar boro. ¿Cuántos átomos tenemos de flúor? ¿Cuántos creen? 3, excelente, muy bien. Este numerito que está aquí abajo, ¿sí? Se llama subíndice, es el que nos dice la cantidad de átomos, ¿sí? Y aquí el boro, si bien no aparece el número, ahí hay un 1. Entonces, ¿cuántos átomos tenemos de boro? 1, muy bien. Entonces, vamos a buscar cuántos electrones tiene cada uno, ¿ok? Vamos a ver la tabla periódica. Aquí está. Entonces, ¿el flúor en qué columna se encuentra? Acuérdense que es una F o se llama fluorino. 7, muy bien, se encuentra en la columna 7. Entonces, dibujamos ¿cómo se llama? La simbología química, ¿sí? Y también, pues, colocamos sus electrones. Entonces, a ver, vámonos acá.
A ver, lo voy a poner en color negro. Entonces, dibujamos la F de flúor y dibujamos los electrones de valencia que tiene ese elemento, que en este caso ya revisamos que fue 7. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Dudas, preguntas de cómo se hizo el diagrama? Muy bien. En este caso, pues como si recordamos eran tres átomos, voy a dibujar los tres átomos, ¿sí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí dibujamos el otro átomo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y del boro vamos a ver cuántos átomos tiene. ¿Cuántos átomos? Perdón, ¿cuántos electrones? Por ejemplo, aquí el boro, ¿en qué columna se encuentra? También está en esta región. Tiene una B y se llama boron. Boron en inglés. ¿Lo logran ubicar? Exactamente, está en la columna 3, entonces va a tener 3 electrones. En este compuesto, pues solamente tenemos un átomo, entonces solamente vamos a colocar un boro y colocamos uno, 2 y 3. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. El flúor, ¿cuántos electrones le faltan para llegar a 8? Recuérdense que tenemos que cumplir la regla del octeto. 1 exactamente, ¿sí? Pero como son tres átomos, pues a cada uno le falta un electrón para llegar a 8. ¿Y el boro cuántos tiene? Pues tiene 3. Entonces tiene los 3 que le falta a cada uno de los elementos o cada uno de los átomos de flúor. Entonces, ¿cómo los acomodamos? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, déjenme borrar estos. ¿Sí? Entonces, aquí como átomo central vamos a colocar al boro, perdón, al boro. Ahí está. Entonces colocamos al boro, ¿sí? Y ponemos uno, 2 y 3. Y alrededor de él vamos a poner los 3 flúor. Uno, 2 y 3. Y finalmente colocamos los electrones que tiene cada uno de esos átomos. Sería uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, aquí formamos el enlace, aquí formamos el enlace y aquí formamos el enlace. Entonces, si se fijan, concuerdan con lo que estuvimos platicando hace rato, que dependiendo de la cantidad de electrones que tengan, ¿sí? En su última capa es la cantidad que van a formar. Solamente, ojo aquí, por ejemplo, el flúor tiene 7 electrones, pero no va a formar 7 enlaces, sino más bien va a formar un enlace porque para llegar a 8, pues necesita solo uno, ¿sí? Y contamos cuántos electrones hay. Vamos a enfocarnos aquí. Entonces sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cumple con su regla del octeto, ¿sí? Aquí sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Contamos aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber si los diagramas de Lewis están bien hechos, ¿sí? Aquí con que se cumplan
pues los 8 electrones de valencia, pues ya estaría realizado el ejercicio. De esta manera nosotros podemos visualizar de una mejor manera cómo es que se llevan a cabo los enlaces químicos, porque si nosotros solamente vemos, por ejemplo, déjenme ponerles una sustancia. Si nosotros solamente vemos esto, ¿sí? Ahí nosotros no estamos viendo cómo se comparten los electrones, cuántos enlaces se están compartiendo, ¿sí? Porque eso es muy importante para describir ciertas propiedades de las sustancias. Y que a lo mejor, pues bueno, en tu caso, Renata, que vas en primaria, quizás lo vayas a ver ya cuando estés en tercero o inclusive ya cuando estés en preparatoria. Pero, pues lo que hoy aprendiste es cómo leer la tabla periódica, ¿sí? A lo mejor, no sé si te habían enseñado antes la tabla periódica o si la conocías, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues ya aprendiste qué es la tabla periódica, ¿sí? Es una herramienta en donde van a estar ordenados todos los elementos químicos y ya aprendiste a leerla, ¿sí? Ya aprendiste quizás qué es lo que qué significa la columna, qué significa el número atómico, qué significa la fila, ¿sí? Ya identificaste más elementos químicos, ¿sí? Quizás a lo mejor antes de la sesión del día de hoy solo conocías al hidrógeno y al oxígeno, pero ya aprendiste el boro, el sodio, el magnesio, el flúor, ¿sí? El litio, ¿sí? Ya aprendiste varios, entonces, eh, pues aquí puedes a practicar, seguir practicando los diagramas de Lewis, si es que te llaman la atención, y de igual manera, pues, de mi parte, pues ya sería todo por la sesión del día de hoy para no extenderla más, ¿sí? Quizás si te interesa más de estos temas o inclusive de otros temas, puede ser de español, matemáticas, ciencias, historia, lo que a lo mejor tú necesites o quieras saber y no exactamente que sea algo de tu escuela, puedes llamarnos, ¿sí? Yo les hago mucho la observación o la sugerencia de que a lo mejor si tienes dudas de por qué el cielo es azul, también ese tipo de preguntas pues los puedes realizar, ¿vale? Entonces, bueno, de mi parte pues sería todo, Renata. Espero que pues hayas aprendido algo, que yo sé que sí. Y pues bueno, espero que te puedas seguir conectando a las otras sesiones. Antes de que te me vayas, nada más déjame compartirte el calendario del aula virtual de mi profe en línea, ¿sí? Nada más permíteme tantito. Permíteme, tú me ves ahí. Mm, aquí está. No sé si se esté viendo como un calendario de materias, Renata. No sé si lo estés viendo. Ok, entonces, bueno, te invito, quizás si a lo mejor se te complican un poco las fracciones, pues bueno, dentro de la semana hay fracciones, por ejemplo, ahorita probablemente esté la maestra Mariana con el tema de fracciones, el día de mañana vamos a tener clases de español, clases de matemáticas, en este caso de áreas y perímetros, otra clase de español, que en esta clase se enfoca a entender y comprender la lectura de los problemas de matemáticas. También tenemos clases de inglés, en este caso sería conocer los miembros de la familia. También tenemos otra clase de matemáticas que es de cuadriláteros. El jueves te mencionaba que es de fracciones. Aquí pues vas a ver fracciones desde lo básico, ¿sí? También tenemos otras clases de español, clases de ciencias, ¿sí? A lo mejor si ya has visto el concepto de densidad, pues a lo mejor te puede servir.
El viernes finalmente tenemos clase de español. Aquí se hace una lectura de cuento. A lo mejor si te gusta leer cuentos, pues aquí puedes aprovechar esa sesión. Y por último, tenemos la clase de Piratas del Saber. En esta sesión revisamos ejercicios de matemáticas, pero no los ejercicios que comúnmente a lo mejor ves en tu escuela, ¿sí? De mi parte, pues sería todo, Renata, pues espero que te haya gustado, que te haya servido de algo y nos vemos en otras sesiones. Espero que te puedas, meter a las otras sesiones. Cuídate y bueno, que te vaya bien en la escuela, Renata. Hasta luego.